Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver listas y diccionarios por comprensión en Python. Este tema es un tema muy importante o muy utilizable en Python, ya que las listas por comprensión son uno de los temas más poderosos y versátiles que tiene Python. En primer lugar, vamos a decir que es importante aclarar que las listas por comprensión son una forma concisa y eficiente para crear nuevas listas a partir de un conjunto de datos que ya existe. O sea, se van a utilizar para filtrar, para transformar tipos de datos de una forma más sencilla y legible. ¿Por qué? Porque va a estar todo resumido en una sola línea. Bien, entonces, para arrancar vamos a ver un ejemplo simple de cómo utilizar una lista por comprensión. Por ejemplo, si queremos crear una lista con los primeros 10 números, o sea, con números del 1 al 10. Bueno, para hacer esta lista por comprensión, que nos genere una lista con números del 1 al 10, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable que le vamos a llamar, mejor vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer una lista de números del 1 al 10, pero solo que coloque en esa lista los números pares de todos ellos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una variable que se llame pares y dentro le vamos a decir que arme una lista. Para las listas por comprensión, como lo dice el nombre, son listas, por lo cual debemos poner dos corchetes. Ahora, dentro de estos corchetes, ¿qué ponemos? X, que va a ser el resultado, o sea, lo que se va a guardar dentro de la lista. Y después vamos a poner un ciclo for. Y vamos a poner for x in. Vamos a hacer un rango, un range, del 1 al 11. Y vamos a decir con un condicional if x, el módulo 2, es igual a 0. ¿Con esto qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para todos los x, o sea, que nos genere un rango del 1 al 10, acuérdense que la función range nos genera el rango desde el primer número que le indicamos hasta el último menos 1, por eso que le ponemos 11, para que nos genere del 1 al 10. Entonces, esta x va a ser la x que va a contener cada uno de los números del rango. Pero le hemos puesto un condicional y le hemos dicho que coloque esa x si el módulo de x2, o sea, si al dividirlo por 2 el resto nos da 0 de la división, entonces par. En ese entonces devuelve x, que es este valor. El primer valor que colocamos dentro de las listas por comprensión es el valor que se va a almacenar dentro de esa lista. Entonces, después nos quedaría solamente imprimir con un print la lista de pares. Entonces, de esta manera lo que hemos hecho es, de una manera condensada, o sea, de una forma condensada, resolver una consigna que consistía en generar un rango del 1 al 10, pero que solo se almacenen en la lista los números de ese rango que sean pares. ¿Estamos? Entonces, esta sintaxis es una sintaxis fácil de leer, de entender y de interpretar. Vamos a ejecutarlo. Ahora lo ejecutamos y vemos que nos genera, acá abajo podemos ver, la lista de números 2, 4, 6, 8 y 10. Está. De una manera sencilla hemos hecho una lista de valores pares, agarrando un poquito la pantalla para que lo puedan ver bien, de valores pares 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora, otra ventaja de estas listas por comprensión, podemos decir que es también que podemos utilizarlas para transformar datos. O sea, no solamente la utilizamos para crear datos, sino que también la podemos usar para transformar datos. Por ejemplo, si queremos crear una lista de cuadrados de un número, ahora también del 1 al 10, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a copiar esto y vamos a poner, en vez de pares, vamos a poner cuadrados. Y vamos a decirle acá que nos genere, en vez de x, x al cuadrado. Le damos x al cuadrado, el if lo vamos a sacar porque no lo necesitamos en esta. El rango es igual porque es del 1 al 10 y acá vamos a mostrar pares. Valores pares, vamos a ponerla acá para que se entienda. Valores pares, vamos a poner los puntos y dentro vamos a colocar esto. Y de este lado vamos a poner los cuadrados. Bien, cuadrados.
Bien, a ver. De la misma manera lo que hemos hecho es generar un rango del 1 al 10, pero ahora le hemos aplicado una operación a la x, que es el valor que nos devuelve el rango. Vamos a ejecutarlo y veremos que los valores cuadrados son 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, así hasta el 100, del 1 al 10. Perfecto. Ahora, además de esto, las listas por comprensión también pueden ser utilizadas en conjuntos de funciones y métodos. O sea, esto las va a convertir en una herramienta sumamente versátil. Por ejemplo, si queremos crear una lista con las primeras letras de cada palabra, o sea, con las primeras letras de un conjunto de palabras en otra lista, podemos utilizar una sintaxis definida. O sea, vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, a ver, una lista palabras. Tenemos una lista palabras con una palabra que sea hola, otra palabra que sea mundo y otra palabra que sea Python. Bien, y esta variable que contiene una lista de palabras, ahora lo que queremos obtener es solamente la primera letra de cada palabra. Para esto vamos a generar otra variable que sea primer palabra y vamos a generar dentro una lista por comprensión que sea para x en palabras, para x, acá es for, para x en palabras, en la variable palabras, vamos a traer solamente x0. Vamos a traer solamente la primera letra. ¿Por qué lo hacemos así? Acuérdense que Python nos toma las cadenas de caracteres como si fueran una lista aparte. O sea, acá es como si tuviésemos una lista de listas de caracteres. Más o menos para que lo entiendan. Entonces, para traernos el primer carácter, solamente como si hacemos en una lista, de la misma manera indicamos el índice del elemento que queremos traer y automáticamente nos los muestra o nos los trae. En este caso queremos traer solamente la primera letra o el primer carácter, por eso ponemos x0. Seguidamente vamos a mostrarlo en pantalla y vamos a decir primer carácter, primeros caracteres y vamos a mostrar la variable primer, acá vamos a poner primer letra, no primer palabra, primer letra, ahí está. Ahora vamos a ejecutarlo, guardamos primero y ejecutamos. Podemos ver ahora cómo nos trae los primeros caracteres de cada una de las letras. La primera es la H, la segunda la M y la tercera es la P. O sea, en resumen, podemos decir que las listas por comprensión son una herramienta sumamente poderosa y versátil que tiene Python. Nos va a permitir tanto crear como transformar listas existentes de una manera concisa y de manera eficiente también. También vamos a poder leerlo de una mejor manera, va a ser más legible el código, ya que todo el código de la lista, para generar, mejor dicho, esa lista, va a estar condensado en una sola línea. Bien, ahora, también vamos a tener otro tipo que son los diccionarios por comprensión. Estos diccionarios, al igual que las listas por comprensión, son un tema muy versátil dentro de Python. Tanto así como nosotros generamos una lista, podemos generar un diccionario. En primer lugar, podemos decir que es importante aclarar que los diccionarios por comprensión también son una forma que es concisa y eficiente para crear los diccionarios. Y también, así como habíamos dicho, que las listas podían crearse a partir de datos nuevos, o sea, crearse con datos nuevos, o modificar listas ya existentes, de la misma manera podemos crear diccionarios nuevos o modificar diccionarios ya existentes. Para arrancar podemos ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si queremos crear un diccionario con las potencias de los números, del 1 al 5 o del 1 al 10 como veníamos haciendo, podemos utilizar una sintaxis de la siguiente manera. A ver, potencias, vamos a poner potencias, vamos a abrir, en este caso como es un diccionario, abrimos llaves y ponemos x, dos puntos. Primero vamos a hacer el for. De la misma manera que teníamos en las listas, podemos hacer un for acá. Y vamos a decir for x en un range del 1 al 10. El rango del 1 al 10, vamos a querer un diccionario que sea x al cuadrado.
Entonces, estamos generando un diccionario de un rango del 1 al 10 con clave X y valor X cuadrado. Mostramos esto con un print y decimos diccionario, vamos a poner diccionario de cuadrados. Y dentro vamos a poner la variable potencias. Bien, vamos a hacer un print acá para separar. Un print solamente mero hecho visual. Vamos a guardar y ejecutarlo. Bien, y acá podemos ver cómo se ha generado un diccionario con cada uno de los cuadrados. El 1, el cuadrado es 1, el 2, el cuadrado es 4, el 3, el cuadrado es 9 y así sucesivamente hasta el 10 y su cuadrado. Acá podríamos agregarle otras cosas, como por ejemplo podríamos hacer un fstring que nos genere directamente un texto, su cuadrado, que diga su cuadrado es 2 puntos y el cuadrado. Entonces, si volvemos a guardar y ejecutar, ahora vamos a ver que nos genera un diccionario, pero ahora tiene un string que nos va a hacer un poquito más descriptivo con el resultado que nos da. Su cuadrado es 4 en el caso de 2, 9 en el caso de 3 y así sucesivamente hasta el 10. Como podemos ver, es una sintaxis fácil de entender y fácil de leer y nos va a permitir crear un diccionario en una sola línea de código, así como habíamos hecho arriba con las listas. Los diccionarios por comprensión, al igual que las listas, nos van a generar en una sola línea de código un diccionario con lo que nosotros queramos. Bueno, así como vimos que podemos utilizar string dentro de los diccionarios para crear los valores, también podemos utilizar un conjunto de funciones y métodos dentro de esto, lo que hace mucho más versátil todavía esta herramienta de Python. Por ejemplo, ahora si queremos crear otro diccionario, pero utilizando o mejor dicho, obteniendo de una lista de palabras como la que teníamos acá arriba, la longitud de cada palabra, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner el mismo, este lo vamos a copiar, vamos a copiarlo y lo vamos a llevar acá. Y vamos a decir número letras es igual, y vamos a armar el diccionario por comprensión, for x sin palabras. Y vamos a decir acá que x y el valor, la longitud. ¿La longitud de quién? De x, que es la palabra. Entonces, imprimimos esto y tenemos que diccionario de longitudes. Longitudes. Y vamos a poner diccionario. El diccionario, que es número letras. Bien, vamos a volver a ejecutar esto. A ver qué nos muestra. Ejecutamos y tenemos diccionario de longitudes, hola con 4, mundo tiene 5 y Python tiene 6. Entonces, de esta manera lo que hemos logrado es obtener un diccionario, con las longitudes de cada una de las palabras contenidas en una lista. Con esto, en resumen, podemos decir que los diccionarios por comprensión son una herramienta, también al igual que eran las listas, muy poderosa y versátil que tiene Python. Nos va a permitir, al igual que las listas, crear y transformar, tanto sean diccionarios o otras listas, de manera mucho más óptima y legible. ¿Por qué? Porque todo, acuérdense que se condensa en una sola lista. Ahora, punto a aclarar, esta herramienta, así como es de versátil y útil, tiene sus limitaciones. No podemos armar una ejecución donde necesitemos muchas líneas de código, por ejemplo. Lo que podríamos hacer cuando tengamos algo más complejo, por ejemplo, podemos utilizar los diccionarios por comprensión para crear diccionarios anidados. ¿Cómo es esto? Podemos hacer algo más complejo de la siguiente manera, pero siempre cuando sea un diccionario por comprensión, así como una lista por comprensión, solamente tiene que ser para algo sencillo. Acá no puedo hacer una operación de varias líneas porque no me lo permite. O sea, la idea es hacer algo conciso y corto. Algo más complejo podría ser lo siguiente, por ejemplo. Vamos a hacer la potencia de los pares y la potencia de los impares en un rango del 1 al 10. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Ponemos potencias, rangos. Vamos a poner, ya lo tenemos a potencia. Vamos a hacer un diccionario, vamos a crear los valores manualmente. Las llaves, manualmente. Vamos a poner impares. Y dentro de los valores, del valor de los impares, vamos a crear un diccionario por comprensión.
que nos genere la potencia, o sea, el cuadrado de ese valor. X, esto ya lo habíamos hecho, x cuadrado, for x in un rango, un range, del 1 al 11, o sea, del 1 al 10, perdón, if x por ciento, o sea, módulo de x dividido 2, distinto de 0. Con esto estamos obteniendo los números impares. Estamos diciendo que el rango de x, el rango del 1 al 10 nos traiga x y que ese x, si el módulo de 2, o sea, el resto de dividirlo por 2 es diferente de 0, entonces es un número impar. Caso contrario, vamos a tener números impares. Y vamos a colocar, números pares. Entonces vamos a colocar lo mismo, pero en este caso, vamos a copiar, va a ser números pares. Acá es igual. Entonces, de esta manera hemos hecho algo más complejo con diccionarios por comprensión. Nos queda solamente mostrarlo en pantalla. Y nos quedaría, guardamos, y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner Python para ejecutar y el nombre del archivo. Y podemos ver que nos genera la lista de los impares y de los pares. El diccionario de los impares y de los pares. En los impares tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 con sus respectivos cuadrados. Y los pares el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 con sus respectivos cuadrados. Bien, perfecto. Entonces, con esto podemos decir que como conclusión, tanto las listas como los diccionarios en Python son herramientas esenciales para crear y transformar, tanto sean listas, otras listas, como otros diccionarios, de una manera concisa, eficiente y de una manera mucho más legible. Sus capacidades, tanto sea para filtrar o transformar los datos, son las que le van a dar esta versatilidad dentro de Python como una herramienta. Así que bueno, espero que les haya ayudado este tema, espero que se haya entendido. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y lo responderé a la brevedad. Así que sin más, les pido que si les gustó el contenido, se suscriban al canal. Si les gustó el video, le den me gusta, síganme en las redes y nos vemos en el próximo video.